Anunciamos la segunda intervención y esta vez viene don Pedro Arturo Reino Garcés, nacido en Ceballos, provincia de Tungurahua. Los estudios universitarios y de posgrado es magíster en lingüística hispánica en la Universidad Iberoamericana, cronista oficial y vitalicio de San Juan de Ambato, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, ex catedrático universitario, investigador de documentos coloniales, ha escrito más de 150 títulos entre folletos y libros de poesía, lingüística, ensayo y novela. Actualmente es docente de la Universidad Técnica de Ambato. Bienvenido, don Pedro Arturo Reino, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenos días a toda la concurrencia. Muchas gracias a las autoridades de la Escuela de Formación de Soldados por esta invitación a participar en este evento. Con mucho gusto, como cronista de la ciudad, estoy a la orden y a la disposición, en este caso para la remembranza de este suceso tan importante en la vida del país. Saludo también a todas las autoridades correspondientes de la provincia y sobre todo a quienes llevamos desde muy adentro la tarea de conducir el pensamiento histórico del país. Muchas gracias también y un saludo a los compañeros de la academia y a quienes están en esta mesa directiva. La República entre leyes y armas es el tema que voy a desarrollar con ustedes. Una república es aniquilada por una fuerza extranjera cuando es pequeña. Si es grande, la aniquila una lacra interna. Es lo que leo en el espíritu de las leyes de Montesquieu y lo traigo para compartir con vosotros estas reflexiones sobre leyes y armas en el marco de una maltratada vida republicana como la nuestra. Rememorar las vivencias sufridas por nuestros pueblos no creo que sea un asunto solamente de historia, peor de historia oficialista que sanciona un Estado, puesto que al tratarse de motivos tan delicados, podemos desgarrarnos las entrañas tratando de justificar hechos que tampoco tienen que ver con considerandos sobre la verdad, premisa con la que se me solicitó que hablara. Yo haré una pregunta: ¿cómo se siente la verdad frente a las armas? Hablo de la verdad intrínseca, no de una verdad que tenga la marca de los nacionalismos, peor de nacionalismos que se han enfrentado para defender cada quien lo suyo, como es cosa lógica de suponer, puesto que hay que querer y respaldar lo considerado nuestro, cuando hemos sido formados dentro de un imaginario que controla una república. Pero una cosa es lo nuestro como república, otro es lo nuestro como patria, otro nuestro es como soldados y otro muy distinto es lo nuestro para quienes manejan las leyes y el poder. La vida de los estados es como la de los seres humanos. Estos poseen el derecho a matar en defensa propia, aquellos a hacer la guerra para su conservación. Según vuelvo a otra cita de Montesquieu, yo diría que estamos sobreviviendo por el heroísmo de quienes nos han ayudado a mantenernos en el mapa. Caso contrario, siempre hemos oído y hemos palpado que estábamos condenados a desaparecer, no por culpa de nuestros héroes, sino más bien por culpa de la diplomacia, de la falta de argumentación histórica y de la barbarie de los intereses metidos en la política. No hay cómo evitar aquello que sabe el pueblo que dice: cada vez que ganamos una guerra, perdemos territorio. Pero vamos a tratar de entender dos cosas. Una, ¿desde cuándo tenemos patria? Y segunda, ¿quiénes somos los que heredamos patria para mantenerla? Vamos pues
en pos de la primera pregunta. Tener patria no es lo mismo que tener un Estado o una república. En estas dos últimas palabritas se mete y se vuelve una sola cosa otro concepto inseparable, que es el de soberanía. No hay república ni Estado sin soberanía. Hago una cita. La soberanía nace de la existencia de un territorio y de una población con un gobierno independiente. ¿Hay soberanía sin territorio? Los principios con los que el hombre se compromete a autogobernarse tienen que ver con los espacios en donde desarrolla su vida. Mas cuando esta forma de interrelación con el espacio va convirtiéndose en algo que cae bajo su control, automáticamente aparece la noción del poder. Esta premisa entonces deviene en un concepto de apropiación que genera la conducta humana. Los espacios están y estarán ahí, y el devenir histórico verá suceder los apropiamientos pendulares que van desde los pacíficos hasta los que se libran por el sentido bélico de los intereses del poder. Hasta aquí la cita. Esto que acabo de decir es una autocita de mi libro publicado hace meses apenas y que lo titulé Ecuador, identidad a martillazo. Ahora volvamos a esto de tener patria. ¿Quiénes somos los que tenemos más derecho a tener patria? El concepto original dice que es el lugar donde uno nace, es decir, un espacio de la tierra donde aprendemos a querer las cosas que hace la gente que siempre ha vivido en esos lugares. Esto quiere decir que la patria es un concepto cultural y es una palabra que nos invita a querer y respetar el espacio en el que vimos la luz de la vida. Es más, para muchos de nosotros, no solo que la patria es el lugar donde nacemos, sino el espacio al que queremos volver con nuestros huesos y nuestras cenizas cuando bajemos de la tumba. La patria para muchos de nosotros es cuna y tumba, es lo que está al principio y fin de nuestras vidas. Qué lindo que esto lo sintieran todos por igual, pero hay muchos que reniegan de su suelo de origen. Hay tantos que la abandonan y la maltratan. Hay tantos que solo se benefician de ella y no la retribuyen procurando su adelanto. ¿Será sentimiento de tener patria hacer de una ciudad o de un pueblo una cuna de delincuentes? ¿Será tener patria sacar los capitales para asegurarse por fuera? ¿Será tener patria hacer leyes para sacrificar a sus semejantes y condenarlos a la miseria? Por eso he dicho en mi citado libro: mientras los ricos tienen el mundo, los pobres tenemos patria, la deshuesada patria. ¿A qué territorialidad tiene derecho históricamente el actual Estado ecuatoriano? Es lo que nos preguntamos buscando respuestas en lo que nos ha instruido nuestra educación. Somos un país que se nos ha ido achicando, carcomido por las interpretaciones históricas externas y sus interesados, desde luego, aprovechando la ignorancia de sus engendradores y la confusión tenida con la destrucción de la historia de nuestros orígenes. En los últimos conflictos bélicos tenidos, sobre todo con el Perú, nuestros garantes han sido los legalizadores de nuestro paulatino exterminio. Chile, Argentina, Brasil y los Estados Unidos. ¿Qué garantías esperamos del águila que tiene avisorados sus intereses de explotación de los recursos que existen en una territorialidad? La humanidad sabe que la soberanía no se defiende con razones, sino con armas, y que si no hay soberanía bélica en el sentido más amplio, la guerra ya está perdida. Al rastrear argumentos sobre nuestra soberanía territorial, desde luego que nos ha tocado buscar entre los escombros los rastros de culturas descuidadas por las sucesivas conquistas. Aquí nos amparamos en las etnias ancestrales tenidas como autóctonas,
consideradas como sociedades integradas con armonía con su geografía, interactuantes en su producción y comercialización, pero sin descartar rivalidades que surgen cuando surgen las ambiciones y el poder despótico. Son las nacionalidades-estado caracterizadas por formas de vida tenidas como integradas a su cultura, sin olvidar que el incario cayó sobre un mosaico de etnias, no solo en el actual Ecuador, sino sobre el norte peruano, en cuyos núcleos había un gran desarrollo civilizatorio, hasta espacios que resultan inverosímiles, según lo que pasó con la delimitación de dicho imperio, hecho más bien por parte de los castellanos, quienes fueron los que inventaron límites para posesionarse como amos y señores de reinos, provincias, gobernaciones, virreinatos. Y nosotros, herederos por parte de madre de sus tierras donde ellas nacieron, hemos quedado tan solo con el argumento de lo que legalizaron nuestros padres hispanos. Miren que una cosa es tener patria, herencia por parte de madre, y otra por parte de las leyes que impusieron nuestros padres, que eran inmigrantes y conquistadores. Con esto, lo que estamos diciendo es que es muy difícil ser mestizo consciente. La patria como concepto intercultural es un problema más grave del que suponemos, porque los indígenas tienen otros derechos que son más duros de aceptar frente a los mestizos. Mirando las cosas de la historia, si las repúblicas de nuestra América provienen de lo que se llamaron las primeras gobernaciones, el Ecuador debería tener derecho a su territorio desde la costa del mar Pacífico hasta el mar Atlántico, con una franja a las dos riberas del río Amazonas, conforme lo delimitó el primer investigador, que fue el padre Tomás de Berlanga, extraviado por las Islas Galápagos, quien remitió su mapa a los reyes de España, que sería nuestro primer mapa desde 1535. Pero los argumentos del poder centralizado en los virreinatos y en sus funcionarios son otros, razón por la cual casi hemos llegado a la desaparición. Esto lo comprendemos con lo que piensa Montesquieu. El espíritu de la monarquía es la guerra y la conquista. El de la república es la paz y la moderación. Ambos géneros de gobierno no pueden permanecer en una república federal más que a la fuerza. Por aquí está nuestro problema, puesto que nosotros no nos sentimos una monarquía, no somos los virreinales. Creo que muy temprano tuvimos el sentimiento de ser republicanos, puesto que nos hicieron dependientes de Lima a ratos y de Bogotá en otros. Según este criterio centralista, para muchos el Ecuador siempre será visto como apéndice de intereses monárquicos o de quienes todavía piensan de ese modo. Nuestras primeras guerras. Para poder entender y querer a una patria, nos conviene reflexionar cuáles fueron nuestras primeras guerras y por qué se dieron. ¿Acaso vamos a referirnos de la fratricida confrontación de Tarqui, surgida de los intereses de los caudillos que nos legaron la libertad, como Flores, Sucre, Lamar, Olmedo, Rocafuerte? Esa no fue una guerra Perú-Ecuador, fue una disputa Perú-Colombia. Lo dicen las placas del portete de Tarqui, ya lo dijo Carlitos aquí en la mesa. Las razones y sin razones están contenidas en tantos libros de historia. Al respecto, en mi citado libro sobre identidad a martillazos, creo que una de las pasiones humanas, como aquella de la rivalidad entre el cuencano Lamar con Bolívar, tuvo mucho que ver en el asunto que se volvió político. No olvidemos que, hablando en términos militares, Lamar tuvo mejor grado militar que Bolívar y fue considerado y distinguido en Europa por sus triunfos, sobre todo en Francia, quienes hayan leído, y esa fue la rivalidad fundamental. Dejando de lado estas apasionantes páginas, creo que nuestra golpeada patria empezó con sus guerras muchísimo antes. Ahora nosotros somos herederos impotentes de su terrible sufrimiento.
No tenemos noticias que hayan existido mayores conflictos entre Quitus y Caras, entre Panzaleos y Puruguayes, entre Cañares y Puruguayes, entre Pastos con Caranquis, entre Huancavilcas y Manavitas, etc. Peor aún, entre amazónicos con andinos o entre costeños y serranos, etc. ¿Por qué habrían de pelear? ¿Por monarquistas o por déspotas? Puesto que solo más tarde, con la evolución social, aparecen las guerras contra los que se sienten republicanos. El panorama se aclara cuando por los datos de la historia sabemos que la monarquía peruana del Incario se fue apoderando de pueblos y territorios que están en la simiente de nuestra identidad. Tenemos noticia de masacres en Tiocajas, de la resistencia de Pinta en el norte, y la no menos relatada de Yahuarcocha, que hizo cambiar el nombre de la laguna en lengua caranqui, por lo que ahora conocemos como Lago de Sangre en quichua, por haber degollado en su propia patria a gente con menos capacidad bélica. Los incas llenaron de yaguar, o sea de sangre, muchos lugares que pasaron a ser su imperio. ¿Cuántos muertos quedaron en Yaguarpamba por los lados de Bolivia? ¿Cuántos araucanos y mapuches pelearon por resistir a ser libres por los lados de Chile? Conocemos que hubo terribles enfrentamientos entre punaes o tumbaleños del Golfo de Guayaquil con los incas y con los tumbesinos. Para su época fueron batallas navales. Lo más grave que hasta ahora se repite en los textos escolares es ese decir que los incas vinieron con una mejor civilización a mejorar la vida de los bárbaros conquistados, como si el derecho a su libre albedrío fuese cosa de cambiar por tecnología y control social. Creo, y hay que entender, que en esos tiempos la conquista es una adquisición. El espíritu de la adquisición lleva en sí la conservación y uso, y no el de la destrucción. Es decir, el Incario procuraba esclavos, los llamaba Yanacuna, que significa negros, así en plural. Miren nomás el concepto racista de ver a los conquistados como a negros. No era su objetivo destruir a los pueblos. Con la conquista española esto también pasó a medias. Creo que más bien que nada, por la resistencia indígena es que estamos ahora aquí, porque la esclavitud no es una cosa que permite una vida digna, si acaso permite la supervivencia. ¿Y ustedes creen que ya se terminó la conquista? Es más importante ponernos a pensar como pueblo quiénes siguen siendo nuestros conquistadores, quiénes son realmente nuestros enemigos. ¿Los tenemos de modo externo o nos hacen defender las patrias de las que otros se benefician? Y los enemigos internos, sin mayores raíces de origen. En lo que debemos estar seguros es que el pueblo es el único dueño de sus heroísmos. Por aquello que hemos dicho al principio, la vida de los estados es como la de los seres humanos. Estos poseen el derecho a matar en defensa propia, aquellos a hacer la guerra para su conservación. Una pregunta fundamental en nuestro convivir social contemporáneo sería: ¿pueden existir las patrias sin soldados? ¿Quiénes son los responsables de mantener la seguridad y la soberanía de eso que nos cobija y es simbólico y pasa a ser abstracto como sentimiento? La patria de un soldado no es solamente un territorio, sino que es algo que duele más porque pasa a ser bandera, pasa a ser himno, pasa a ser sangre y sentimiento del alma. Yo creo que los soldados primeramente deben estar sintonizados con los objetos de su pueblo para que no pase lo que ha ocurrido en otros pueblos y en otros momentos de la historia, donde los soldados solamente son gente reclutada a la fuerza y quién sabe mal asalariada. Los ingleses no son nunca tan débiles ni fáciles de vencer como en su propio suelo. Lo sostuvo un tal Couchy ante el rey Carlos V. Un pueblo que esté sintonizado con sus soldados, que deben ser defensores de sus sentimientos y de su patrimonio, debe sentirse orgulloso y seguro de su rango. Pero si defiende sentimientos y patrimonio de sus opresores,
debe sentir vergüenza. Muchas gracias.